Buenas noches, hoy vamos a hablar de la implementación de los circuitos y la simulación. Para empezar, la implementación de un circuito se refiere a tener una serie de ecuaciones. Por ejemplo, función de A, B es igual a A or B, en donde esta ecuación nos está representando de alguna manera el funcionamiento de un circuito. Por ejemplo, este símbolo de más que nosotros conocemos como OR nos indica que va a existir una compuerta OR y que sus entradas se van a llamar A y B y la salida se va a llamar función de A, B. Esta es una implementación muy sencilla de un circuito, pero para poder hacer esto es necesario que nosotros recordemos cómo se representan los diferentes tipos de funciones lógicas, en este caso, los bloques básicos, la AND, la OR y la NOT. Este tutorial también va a cubrir la simulación. Ahora, en el campo de la simulación es muy amplio. Por ejemplo, si nosotros queremos simular algún circuito y lo estamos haciendo a partir de la computadora, de escritorio en este caso, podemos optar por diferentes herramientas, ya sea que sean de escritorio fuera de línea o sean en línea. Algunas de estas herramientas son, por ejemplo, el Proteus. El Proteus es un sistema muy completo para poder simular circuitos. Sin embargo, es de paga, es un poquito caro. Tenemos otros elementos o programas con los cuales nosotros podemos simular los circuitos. Por ejemplo, el LiveWire. Este es un programa que podemos descargar y hacer unos circuitos sencillos. Existe una gran gama de software orientados a la simulación de circuitos, sobre todo desde el punto de vista de escritorio. Sin embargo, si nosotros estamos hablando de un sistema operativo del tipo iOS, podemos encontrarnos con estos software. Por ejemplo, iCircuit. También nos encontramos con Every Circuit. Son dos softwares muy buenos, los vamos a utilizar en este tutorial brevemente para demostrarles que tanto hacerlo con un software o hacerlo con otro son muy similares, son muy equivalentes. También si nosotros estamos utilizando una versión en Android, pues aquí es todavía un poquito más extenso el software que podemos utilizar. Por ejemplo, por mencionar algunos, se encontraría el software llamado Logic Gates, que es muy sencillo de utilizar. También se encuentra Electric Circuit Studio. Vamos a ponerle Circuit Studio por si desean descargarlo. También se encuentra Logic Gate Simulator. Y también se encuentra el software My Circuit. Vamos a revisar brevemente cada uno de estos software, pero primero lo básico. Para poder avanzar esto a la parte de la implementación, debemos de recordar que tenemos diversas compuertas lógicas básicas. En este caso, las compuertas la AND, la OR y la NOT. Y lo importante que debemos de recordar de estas son dos cosas. Primero, la función lógica que están identificando. En este caso, un pequeño por. En el caso de la OR, un pequeño más. Y en el caso de la NOT, una pequeña negación. Y con esto debemos recordar el símbolo que tiene cada una de estas compuertas. Muy importante. Aprendiendo esto básico, podemos implementar los circuitos. Entonces vamos a implementar el primero. Esta es una función. Se lee la función de A, B, C es igual a negada, o sea, desde este lado, A negada, an B negada, or B negada, an C, or A negada, C. Así es como se leería este tipo de función. Entonces, para implementarlo, lo más sencillo es hacer esto. Observamos cuántas variables tenemos. 1, 2, 3. 3 variables. Entonces vamos a poner la variable A, la variable B y la variable C. Vamos a tener unas líneas y estas líneas me van a representar donde se encuentran estas variables. Toda esa línea es la variable B
y toda esta línea es la variable C. Ahora, observo que tiene sombrerito la A, sombrerito la B, pero la C no tiene sombrerito. En este caso significa que vamos a tener que ocupar una compuerta del tipo NOT, la negada. ¿Cómo yo sé que es la negada? Recordemos que si tiene sombrerito, entonces sí se necesita una compuerta negada. Vamos a colocar sobre la B, que está sobre la B, y la C no necesita ninguna negada. Enseguida, observo que tenemos estos símbolos de suma. Quiere decir que se va a necesitar una compuerta OR. Y esta compuerta OR deberá de tener 3 entradas. Por lo tanto, voy a colocar una compuerta OR de 3 entradas. Aquí está mi compuerta OR. Entrada 1, entrada 2 y entrada 3. Aquí la tenemos. Y las entradas de la compuerta OR sería una compuerta AND. En este caso vamos a colocar la compuerta AND. Y la vamos a unir con la primera entrada. Ok. La compuerta AND tiene una entrada llamada A negada. La vamos a unir con la A negada. También tiene una entrada llamada B negada. Si observan, le estoy uniendo del lado de la B negada. ¿Por qué? Porque aquí entra una B y aquí sale una B negada. Aquí entra una A y aquí sale una A negada. Vamos con la siguiente, B negada C. Para B negada C, volvemos a dibujar la compuerta AND. Lo unimos y tenemos B negada. La unimos y ahora tenemos la C. La unimos. Sale, ya tenemos la primera, ya tenemos la segunda. Vamos por la tercera. Sería A negada C. Ocupamos otra compuerta AND. La unimos y tenemos A negada. Y tenemos C. Ya lo unimos. Ahora, a la salida vamos a colocar una resistencia y nuestro indicador de salida. Este indicador es un LED. Este es el símbolo de LED. Con una resistencia de 330 ohmios. Ahora, vamos a identificar algunas partes. Primero, estas son mis entradas. Siempre debo de tener bien identificado dónde se encuentran mis entradas. En lo siguiente tenemos el proceso. El proceso se refiere a todas estas compuertas. Todas estas compuertas están formando parte de lo que es mi proceso digital. Entonces, esta lo identificamos como el proceso. Y finalmente, vamos a identificar esta como la salida. Siempre tenemos que tener estos elementos: entrada, proceso, salida. Ok, ya tenemos nuestro primer circuito implementado. Ahora vamos a simularlo. Y el primer software que voy a utilizar para poderlo simular va a ser iCircuit. Vamos a buscar iCircuit. Y aquí tenemos este software. Ya lo han visto anteriormente. Entonces vamos rápidamente a simular los circuitos. Vamos a buscar dónde se encuentran. Ok. Dentro de la parte digital, vamos a cancelar acá. Done. Crear documento. Vamos a digital. Y vamos a colocar primero nuestras entradas. Las entradas van a ser análogas. Aquí se encuentra la primera entrada.
Vamos a decir que este es el A, este es el B, este es el C. Necesitamos una fuente de alimentación, en este caso una batería de 5 volts. Y vamos a comenzar a colocar los diferentes tipos de elementos digitales. El primero va a ser una compuerta AND. Yo sé que la compuerta AND es de 3 entradas, entonces le pongo 3 entradas. Yo sé que se va a necesitar una compuerta AND de 2 entradas. Ok, 2 entradas. Otra compuerta AND de 2 entradas. Otra compuerta AND de 2 entradas. Y ahora sí, una compuerta OR de 3 entradas. Sale. Vamos a unir las salidas con la entrada. Si ustedes notan, se parece mucho al circuito que anteriormente había implementado en papel. Vamos a unirlas. Ok, ya están unidas. Vamos a colocar una compuerta NOT. Y vamos a tratar de darle un poquito más de espacio al circuito para que se pueda implementar más fácilmente. Okay. El primero es la A y lleva una A negada y va conectada hacia la B. Ok. Seguimos con una B negada y va conectada hacia la AND. Tenemos la primera parte, A negada, B negada, más, este me está dando el más, B negada, C. Vamos a conectar este, que es la B negada, con la C. Ahí está la C. Y la siguiente sería A negada, C. A negada, con la C. Ahí está. Y a la salida vamos a colocar una resistencia. Esta resistencia tiene una pequeña historia. Debido a que los circuitos utilizan una lógica llamada TTL, la salida es de 5 volts. Si yo le coloco directamente un LED que trabaja con 1.5, se quema. Es por eso que necesita una resistencia como etapa intermedia. Por eso es que se le debe de colocar esta resistencia. ¿Ok? Ok, ahí está. Y ya tenemos nuestro circuito armado. Vamos a ver. Ok, ya tenemos nuestro circuito armado. Observamos que sí está funcionando correctamente. ¿Cómo lo sé que está funcionando correctamente? Por la siguiente razón. Observemos la ecuación. La ecuación me dice, cuando tengas A negada, B negada, la salida se tiene que activar. Vamos a observar. Tenemos A negada en este caso, B negada en este caso, y no importa qué valor tenga la C, vamos a tener activa la salida. Si tenemos ahora otra combinación, por ejemplo, B negada, C, quiere decir que si tú tienes B negada y tienes una C positiva, no importa qué valor tendría la salida va a permanecer activa. ¿Cuándo va a permanecer inactiva la salida? Cuando no tengamos una combinación que se encuentre registrada en nuestra función principal. Entonces, esta es una manera de implementar los circuitos y de simular los circuitos utilizando el software iCircuit. Vamos a ver otro ejemplo. En este ejemplo tenemos una función llamada función de ABCD y tenemos toda esta función que vamos a implementar. Y vamos a hacer algo muy parecido. Vamos a colocar la A, la B, la C y la D.
vamos a tirar unas líneas. Estas líneas me están representando todo el valor de A. Toda esta línea va a ser el valor de B, el valor de C y el valor de D. Vamos a observar un poquitito más cuáles tienen las negadas. Observamos que B, C, A y D. Todas tienen negadas. Entonces vamos a colocarle la negada. Esta rayita o este puntito significa una conexión eléctrica. Aquí tenemos el A negada. Aquí tenemos la B negada. Aquí tenemos la C negada. Y aquí tenemos finalmente la D negada. Sale. Vamos a implementar ahora 1, 2, 3, una compuerta OR de 3 entradas. Vamos a colocarla aquí para que nos dé un poquito más de espacio. Tenemos nuestra OR de 3 entradas, así que es la entrada 1, la entrada 2, la entrada 3. Y vamos a poner el primer término, es B negada, C negada, D. Y es a través de una compuerta AND de 3 entradas. Entonces colocamos nuestra compuerta AND de 3 entradas. Voy a bajar por acá un poquito. Ok. La primera nos dice que es B negada, C negada. Entonces colocamos con B negada, C negada y por último la D. Sale. Ahora colocamos la siguiente. Sería otra compuerta AND de 3 entradas. Y sería A negada, B y C negada. Tratemos de tener mucho orden en esto porque es muy fácil perderse con tanta línea. Y por último vamos a hacer A, B, D negada. Tenemos A, B y D negada. Ok. Ahora, las salidas van a estar conectadas a una compuerta OR. Conectamos las salidas a una OR. Correcto. Y volvemos a colocar la resistencia y nuestro LED de salida. Ok. Vemos cómo podemos partir de una función que puede ser el resultado de un diseño electrónico digital y finalmente llegar al circuito que se va a implementar. El siguiente software que vamos a utilizar para poderlo implementar se llama Every Circuit. Este es para iOS. Entonces vamos a abrir Every Circuit. Lo primero que vamos a notar con este software es que es ligeramente distinto los símbolos a los que venimos normalmente utilizando. Verán, existen diferentes símbolos electrónicos que son empleados para poder representar una operación lógica. Por ejemplo, esta que tenemos acá es una compuerta AND. Esta compuerta AND, a pesar de que no se parece mucho a las compuertas que normalmente estamos utilizando, es porque tiene una representación en diferentes partes del mundo. Por ejemplo, el símbolo que normalmente utilizamos es este. Este es bajo la categoría 1000 ANSI. Sin embargo, si lo representamos de esta manera,
con un ampersand, queriendo decir una compuerta AND, es un símbolo del tipo ISC. Entonces tenemos diferentes tipos de símbolos, pero la lógica sigue siendo la misma. ¿Ok? Entonces estamos utilizando una compuerta AND que utiliza 5 volts, pero observamos que esta compuerta AND solamente tiene 2 entradas. Vamos a colocar otra compuerta AND y así vamos a lograr una compuerta AND de 1, 2 y 3 entradas. Vamos a borrar ligeramente esto. Ok. Aquí tenemos nuestra compuerta AND de 3 entradas. Y vamos a ocupar 1, 2 y 3. Aquí tenemos otra compuerta AND. Y la transformamos en una de 3 entradas. Hay algunos software que sí nos dan la facilidad de poderlos configurar el número de entradas, como el software anterior. En este caso no nos da la libertad tan fácilmente de poderlo configurar. Pero bueno, uno se adapta. Y tenemos una compuerta OR. Este sería el símbolo de la OR. Ok. La OR. Conectamos. 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 Y conectamos. Ok. Ahora necesitamos las entradas. Vamos a colocar las entradas. Vamos a decir que esta es la entrada A. La entrada llamada B. La entrada llamada C. Y la entrada llamada D. Espero que nos dé el espacio porque sí es un poquito grande el circuito de la implementación. Y decimos que la compuerta NOT en este caso sería este su equivalente. Ese sería el equivalente de la compuerta NOT. Aquí ya tenemos A negada, B negada, C negada, D negada. Y vamos a colocar nuestra batería. Ok. Y la batería va a ser de 1.5 volts, perdón, de 5 volts. Lo bajamos hasta los 5 volts. Y en la salida vamos a colocar una resistencia que va a tener un valor de 330 ohmios. Con 300 estamos bien. Y vamos a colocar un LED a la salida. Vamos a buscar el LED. Aquí se encuentra el símbolo de LED. Ok. 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 Ahora solamente nos falta conectar la parte lógica. La primera es, vamos a observar, es B negada, C negada, D. Entonces decimos B negada, C negada, D. No nos preocupemos ahorita por poner los cables en su lugar o que se vean bonitos. Automáticamente se van uniendo. La segunda sería, vamos a observar, A negada, B, C negada. Entonces sería A negada, B, C negada. Y por último sería A, B, D negada. A, B, D negada. Ok. Tenemos ya el circuito correctamente armado. Entonces vamos a simularlo y observamos qué sucede. En este caso observamos que las líneas que son de color morado o color azul me están representando que va a haber un nivel de salida alto. Las líneas que son de color gris, un nivel de salida bajo. Observamos que con algunas combinaciones sí tenemos algunos cambios sobre los niveles lógicos.
Pero bueno, esta es la manera de poder representar un circuito utilizando este software. Sí, algunas veces el problema de este circuito es la dificultad en combinar todas estas partes que tiene. Pero bueno, es una forma de trabajar con este tipo de simuladores. Están un poquito limitados, sobre todo porque es desde el punto de vista para tableta. Ahorita vamos a pasar con algunos que son para el sistema operativo Android. Bueno, tenemos ya dos circuitos simulados y volvemos a identificar. Recordemos que estas son nuestras entradas. Todas estas son nuestras entradas. Que esta parte me está representando el proceso. Y que finalmente este me está representando la salida del circuito. Vamos con la siguiente representación. Esta es ligeramente distinta. Entonces vamos a trabajar sobre este. Tenemos tres entradas llamadas la X, la Y y la Z. Vamos a colocar X, Y, Z, misma operación. Vamos a decir que toda esta línea es el valor de la X, toda esta línea el valor de la Y toda esta línea el valor de la Z. Observamos que esta X es negada, no existe sí existe una Y negada y no tenemos una Z negada. Por lo tanto, con que neguemos la X y la Y es más que suficiente. Vamos a colocar acá nuestra X negada, nuestra Y negada, y como no hay necesidad de una Z, pues no la colocamos. Ok, para poder resolver lo primero que voy a observar es que la X negada con la Y está multiplicando a la Z más Y negada X, pero que realmente esta forma parte de una entrada de una compuerta OR. Y esa sería la segunda entrada. Por lo tanto, al final yo voy a tener una compuerta OR de dos entradas. OR de dos entradas. Vamos a empezar por la parte que tal vez sea la más sencilla. Vamos a colocar esta. Y negada Z. Entonces colocamos una compuerta AND que está conectada con Y negada. Vamos a ver, aquí está la Y negada. Y con la Z. Correcto, ya tenemos la primera parte hecha. Y ahora vamos con la segunda parte, que tal vez es un poquito más difícil de ver. Yo observo que tiene una X negada Y, pero que está multiplicando, o tiene una compuerta AND, entre la Z más Y negada X. Por lo tanto, voy a colocar primero una compuerta AND. Esta compuerta AND va a ser de dos entradas, donde voy a colocar la X negada y la Y. Va a estar multiplicando a una suma. Esta suma sale a partir de una compuerta OR. Por lo tanto, tenemos una compuerta AND me está representando este punto de por y la entrada de la AND va a ser una compuerta OR. En donde la compuerta OR va a tener una entrada que va a ser la Z, estamos hablando de esta Z que se encuentra acá, y también va a tener una compuerta AND que va a tener en la entrada a la Y negada y a X. Ok.
Para poder comprenderlo un poquito más sencillo, también se puede utilizar esta técnica. Vamos a empezar con la de abajo, la más sencilla. Aquí tenemos la y negada, aquí tenemos z, aquí tenemos x negada, aquí tenemos y, en este punto tenemos z, y aquí tenemos la y negada, y tenemos la x. Si lo vemos de esta manera, es un poquito más fácil de comprender cómo se implementan los circuitos. Colocamos nuestra resistencia y colocamos nuestro LED. Ok. En unos momentos más les pondré una parte del video donde se esté simulando este circuito con otro tipo de software. Ok, ahora vamos a implementar este circuito. Vamos a colocar a XZ, una línea para la A, una línea para la X y otra línea para la Z.
Toda esta línea me está representando la A. Toda esta línea me va a representar la X. Y toda esta línea me va a representar la Z. Vamos a observar. Tenemos X negada y la A negada. Por lo tanto, necesitan su compuerta NOT. Recordemos que si tiene sombrerito, se refiere a una compuerta NOT. La Z, como no tiene ningún sombrerito, no es necesario que tenga una compuerta NOT. Sin embargo, la A y la X, sí. Vamos a comenzar a implementarle. Yo observo que se necesita una compuerta OR de 3 entradas. ¿Por qué? Porque acá hay una y dos que las están uniendo. Por lo tanto, esta sería entrada 1, entrada 2 y entrada 3. Entonces la coloco hasta este lado. Sería mi compuerta OR de 3 entradas. De una vez vamos a colocar la resistencia junto con nuestro LED. Correcto. Vamos a colocar la primera compuerta AND. Vamos a referirnos, obviamente, a esta. Sería una compuerta AND cuya entrada tendría X negada. ¿Ok? Pero que otra parte de su entrada sería X más Z. Quiere decir que tendría que tener una compuerta OR que esté sumando la X con la Z. Correcto. Ahora la salida de esta tendría que irse a la compuerta OR. Vamos a ponerla en pausa todavía esta. Vamos con la segunda. Sería la A negada. La A negada, ya la tenemos. Y después tendríamos la AZ. Tendríamos la A con la Z. Sale. Vamos a colocar esto más cerca para que sea más fácil la implementación. Ok. Y así quedaría nuestro circuito. No está tan difícil, al menos no estaba tan difícil como el anterior. Tenemos ya el circuito implementado y en unos momentos más vamos a realizar la simulación con otro software para el sistema Android.